Muy buenas tardes. Esta sesión mensual tengo el honor, gusto increíble de tener a una neumóloga pediatra pues muy capacitada. Es, mira, no te pedí todas tus credenciales porque son enormes, pero me quedo corta. Trabaja en Energía González, en el área de urgencias. Es una neumóloga pediatra. ¿De dónde te entrenaste? ¿Dónde está? En el INER. Bueno, nos auxilia mucho en el área de pediatría y ahora vamos a escuchar el tema manejo de asma y crisis asmática. Parece muy trillado, pero yo les aseguro que no es trillado. Cada paciente es diferente y nos impone un reto diferente. El chiste es reconocer la gravedad, empezar el tratamiento y no solo eso, sino el mantenimiento, porque pues si no, estamos hablando pues, de algo que se puede hacer muy grave. Entonces, muchas gracias, Saraí, es toda tuya. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias al doctor José y al doctor Peñalosa por la invitación para dar este tema que, si bien también dice el doctor Peñalosa, pareciera ser muy sencillo, pero cuando los niños entran en una fase donde están en una situación de una crisis moderada o moderadamente grave, pues tienen alto riesgo de tener varias comorbilidades. Declaro no tener ningún conflicto de interés con ningún laboratorio para el tema que voy a impartir el día de hoy y la agenda está organizada de la siguiente forma. Vamos a hablar sobre la definición, fisiopatología, epidemiología, diagnóstico, tratamiento y me voy a enfocar en una parte en crisis asmática y las conclusiones. Cada año, en mayo, em, se hace como esta reunión donde se actualizan las guías, principalmente las guías madre, como es la guía Gina, y ahorita en el 2025 salió la guía del manejo integral del asma, que tengo la fortuna de que muchos de mis profesores pues son autores de esta guía, que se actualizó. La primera salió en el 2021 y la actual pues ahorita está recién horneada, la del 2025. El enfoque de este Día Mundial del Asma de mayo 6 de este año lo tuvieron dirigido hacia la accesibilidad de los medicamentos inhalados para todos los pacientes, ¿no? Porque esto es un gran reto. Yo siempre les digo a los papás de mis niños que la neumo es cara. De repente es muy frustrante que les dejas algún fármaco inhalado y no tienen la posibilidad económica de comprarlo, ¿no? Y esto estoy hablando tal vez no en esta institución, sino en la parte pública, pues es muy complicado que lleven un buen apego al tratamiento. Para la estructura de la charla usé estas tres guías, la guía 2025 de Gina, la mía 2.0, que es la que les digo que está también recién salida, y la GEMA 5.4, que es la española. Hubo ciertos cambios clave, hubo varios, pero rescaté creo que los más enfocados hacia la parte pediátrica, que son uno, los biomarcadores de inflamación tipo 2. Los establecieron factores de riesgo de exacerbaciones graves en adultos y adolescentes. También hay un apartado donde se ha hecho se hizo como énfasis en el impacto del clima extremo, porque sí se ha demostrado que exponer a cambios bruscos de temperatura, los niveles de contaminación, pues también afectan en el grado de control de los pacientes asmáticos. Hay una parte muy bonita donde ya en Gina se integra pues el diagnóstico de asma en niños de 6 años o menos, el tratamiento y asimismo abordan también la parte de las exacerbaciones. Como tal, el asma es un síndrome que va a incluir diversos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares, pero van a tener etiologías probablemente diferentes. Es una enfermedad heterogénea y la principal característica es que hay una inflamación crónica de las vías respiratorias. Se asocia con hiperreactividad e inflamación de las vías respiratorias, sin embargo, estas pues no son suficientes para hacer un diagnóstico. Dentro de las generalidades, y es algo que también siempre procuro hacer hincapié en las clases que me ha tocado dar de asma,
Pues es que es una enfermedad crónica que cuenta con la participación de distintas células y mediadores de la inflamación, donde va a haber una hiperrespuesta bronquial y puede estar condicionada por factores genéticos y ambientales. Va a existir una obstrucción variable al flujo aéreo, ya sea total, parcial o reversible, por la acción de medicamentos o bien de manera espontánea. Los síntomas suelen ser variables en tiempo e intensidad. Es aquel típico pequeño que va a tener la exacerbación en las noches. Tienen este predominio nocturno o en la madrugada. Va a haber una variabilidad estacional y antecedentes de atopia. Y pues pueden tener también múltiples desencadenantes. A raíz de la pandemia y al entrar en este estado de inmunosenescencia, la realidad es que pues em, las cosas han cambiado bastante. Ahora sí se ha visto un impacto más importante del cambio climático también y de las infecciones que antes solían ser más leves, pues ahora están más potenciadas y esto condiciona más factor de riesgo para que puedan detonar en una crisis de asma grave. Dentro de la fisiopatología actualizaron un poquito en AMIA 2.0 este cuadro que aborda pues los tipos de asma. Me voy a enfocar en el asma de tipo alérgico, que es el clásico en pediatría, donde puede haber primero una fase de sensibilización cuando nos exponemos por primera vez al alergeno, y de ahí va a haber múltiples liberaciones de interleucinas, interleucina 4, interleucina 13. Ya una vez que se genera esta fase de sensibilización con contactos subsecuentes, pues va a haber una quimiotaxis de eosinófilos y por lo tanto va a haber también una hiperplasia. Esto va a condicionar los endotipos de asma, entre ellos el asma de tipo alérgico, que es el que comúnmente pues tiene los biomarcadores positivos, como el feno, eosinófilos en sangre o esputo, IgE total o IgE específica. Tenemos otro tipo de asma, que es el asma eosinofílica, donde también vamos a tener al feno como uno de los biomarcadores, eosinófilos en sangre y esputo. Y tenemos los tipos de asma que también suelen ser o desarrollar crisis de asma grave, que pueden ser el asma neutrofílica y el asma pausigranulocítica, en los cuales su mecanismo va a estar relacionado con moléculas que van a estimular el crecimiento y la activación de miofibroblastos y de células del músculo liso, ¿de acuerdo? Aquí quiero destacar que también hay una fase que se activa por medio de las alarminas, que es los TSLP, interleucina 33 e interleucina 25. ¿Por qué quise ahondar en esto? Porque en la actualidad, con la terapia biológica, pues han salido múltiples medicamentos que van enfocados a ciertas vías de tratamiento en pacientes con asma grave. Entonces, uno de los prometedores hasta este momento, pues es el tezepelumab, que va enfocado a bloquear estas vías de las alarminas. Como les mencionaba previamente, pues tenemos los endotipos de inflamación, donde tenemos la asma de tipo alérgico, eosinofílico, mixta, neutrofílica y pausigranulocítica. Dentro de la inflamación TH2, pues son aquellos pacientes que van a tener conteos de fracción exhalada de óxido nítrico mayor de 25 partículas por billón, eosinófilos en sangre y eosinófilos en esputo, a diferencia de los no TH2, donde no vamos a tener una IgE específica o bien vamos a tener estas pruebas de alergia negativas. Dentro de la epidemiología es un problema a nivel mundial porque genera mucho costo en el sector salud. Actualmente, y lo que reportan en la última publicación de GINA 2025, es que hay 300 millones de asmáticos y esto causa alrededor de 1,000 muertes al día. Aproximadamente el 50% inician antes de los 10 años de edad y menos del 5% tienen un plan por escrito. En México hay aproximadamente 12 millones de mexicanos con el diagnóstico de asma. Entonces, sí es un problema que nos aqueja y que tenemos que implementar pues estrategias de prevención y control para lograr que pues estos pacientes tengan una mejor calidad de vida, ya que impacta en la parte del trabajo, en la parte de la actividad cotidiana y en las actividades escolares. Los típicos niños con asma que caen con crisis frecuentes, un asma que no está controlado y que obviamente pues dejan de ir a la escuela porque los papás tienen miedo que con exponerlos a otros
pacientes, otros niños que tengan infecciones o bien exponerlos a los cambios bruscos de temperatura, pues eso los merma en su calidad de educación. Dentro de los factores de riesgo tenemos algunos que se han demostrado que tienen cierto aumento de probabilidad de tener asma, como es si son síntomas frecuentes, que vayan acompañados de sibilancias, si hay mejora de tratamiento con algún inhalador, si suceden en ausencia de infecciones o bien pacientes que tengan antecedentes de atopia, y cuáles pueden llegar a reducir la probabilidad de tener asma. Los que tengan tos crónica productiva, aquellos que no tengan una adecuada respuesta al tratamiento, que haya alteraciones de la voz o que solo tengan los síntomas en episodios gripales. Ajá, o aquellos que tengan otros síntomas como disnea, mareo, vértigo o parestesias. Una parte que enfocaron muy bonito en la actualización de MIA 2.0 de mayo del 25 es que establecieron una ruta diagnóstica que titularon el ABC del diagnóstico del asma, el cual está enfocado primero en la sospecha del asma, es decir, tener estos signos y síntomas clave que ahorita más adelante les voy a mencionar, que sea variable en el tiempo. Ujú. Entonces, una vez cumpliendo con este A de la sospecha diagnóstica, vamos a proceder a confirmar el diagnóstico de asma. Esto lo vamos a hacer mediante demostración con pruebas de función respiratoria, la obstrucción variable al flujo de aire o presencia de una inflamación tipo TH2. Cabe destacar que no todas las pruebas de función respiratoria pues se pueden realizar en población pediátrica. Hay que saber elegir bien qué tipo de prueba es la que se va a enviar al paciente. Y dando paso a la parte C, que es el diagnóstico detallado, donde ya vamos a ser más cautelosos en establecer el nivel de control, el nivel de riesgo futuro, esto especialmente en pacientes que no están controlados o pacientes que tal vez tuvieron antecedente de un asma casi fatal, ¿no? ¿Qué tanto riesgo van a tener de volver a cursar con una crisis de este tipo? Más adelante, la gravedad y la endotipificación. Dentro de la clínica del asma tenemos 4 datos sumamente importantes. El primero, opresión torácica, es aquel niño que te dice que tiene opresión, que siente que le aprieta o como si cargara algo encima de su pecho. Aquel paciente que tiene tos, la tos puede ser seca en accesos, que puede llegar a ser rubicundizante, disneizante, cianosante o emetizante. Aquellos pacientes que refieren disnea, no sé si a ustedes ya les había platicado, pero en algún momento me llegó un niño a consulta que su motivo de consulta era suspiros. Y entonces, interrogando al niño, yo dije, ay, ¿qué le voy a hacer? Y venía así multitratado. Cuando me puse a platicar con el niño, la forma de decir que le faltaba el aire o la forma de expresarlo era suspirando. Me dice, es que tengo que suspirar porque si no, siento que no me entra el aire, ¿no? Era su forma de decirme que tenía disnea. Y la presencia de sibilancias de tipo expiratorio. Hay que tener cuidado cuando ya son sibilancias de tipo inspiratorio y expiratorio, porque ojo, ahí ya el paciente está complicándose, ¿de acuerdo? O aquellos que traen ya una crisis muy marcada, que vienen con un tórax silente, ojo, hay que tenerles miedo y respeto. Si algo yo le tengo miedo en esta vida, es intubar a un niño en un estatus asmático, ¿no? Porque es muy difícil extubarlos. Em, las sibilancias como tal son un sonido silbante continuo que ocurre durante la respiración, y estas nos van a sugerir estrechamiento o obstrucción en alguna zona de la vía respiratoria. ¿Por qué les puse esta diapositiva? Porque quiero ser muy enfática en mencionarles que las sibilancias puede asociarse a otras patologías. No todo lo que silba es asma. Hay que tener también un abanico importante de diagnósticos diferenciales. Muchos pacientes pediátricos son catalogados como silbantes por falta de un diagnóstico preciso, que es algo que creo que Gina 2025 intentó ya tratar de clarificar mejor el diagnóstico en estos niños chiquitos, que anteriormente, o bueno, todavía en la actualidad, llegamos a clasificar como silbantes episódicos virales o silbantes de inicio temprano, tardío, silbantes persistentes. Ahí había como mucha discrepancia de repente en las guías, pero ahorita siento que ya con estos nuevos lineamientos de GINA 2025 vamos a tener una mejor ruta diagnóstica para estos niños.
Dentro de las otras opciones que nos pueden ayudar al diagnóstico de estos pacientes, pues tenemos las imágenes, ¿no? Las radiografía, tomografía de tórax, dependiendo de cómo sea la clínica del paciente. En el caso de las radiografías, pues bueno, van a ser pacientes que podamos evidenciar una sobredistensión a nivel pulmonar o que sea evidente un aumento, un incremento en el flujo, ¿no? En la parte de un patrón reticular, que a lo mejor sean pacientes que tienen antecedente de una infección previa, entonces pues es parte del apoyo diagnóstico para estos pacientes. Y otro que la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho la fisiología respiratoria, pues es la espirometría, ¿no? Se sigue considerando el gold estándar para el diagnóstico. Sin embargo, bueno, no todos los niños cooperan para hacer las pruebas, las maniobras, porque tienen que tener ciertos criterios de aceptabilidad y repetibilidad para que tengan una buena calidad. Entonces, si bien las guías nos establecen que la espirometría es la prueba madre, por así decirlo, para el diagnóstico, pues hay otras. Tenemos pruebas de mecánica respiratoria, como es la espirometría, en la cual desde el 2022 se hizo un nuevo consenso por la Sociedad Europea en el que quitaron o ya no nos enfocamos tanto en los valores predichos, sino nos enfocamos más en la parte del límite inferior de la normalidad. Y esto se estableció a través de múltiples estudios que se corrieron en los cuales se estableció que este límite inferior de la normalidad con un valor Z de menos 1.645 equivalía al percentil 5. Y esto nos ha orientado bastante para saber qué es lo normal y lo anormal, ¿no? Para saber si hay obstrucción o no. Y este nuevo diagrama que establece Gina, pues es siento yo que es muy didáctico, porque es una manera muy sencilla de poder llegar a un diagnóstico espirométrico. Aquí quiero mostrarles una espirometría de una de mis pacientes. La verdad es que luego de muchos pacientes terminé escogiendo una espirometría difícil, que incluso a mí también se me complica un poco, pero que lo que quiero rescatar es que pues ya estamos más enfocados en estos valores o en este límite inferior de la normalidad, donde en la fase prebroncodilatador tenemos algo que se conoce como patrón PRIS. Y en la parte postbroncodilatador quería yo ser enfática en este porcentaje importante de cambio. Miren aquí, tiene un 24% de cambio en el FBC y en el FEB1 del 15%. Entonces, pues es una paciente que definitivamente pues es asmática, ¿no? Incluso la postbroncodilatador queda con un patrón obstructivo. ¿Por qué les quise también poner esta imagen? Porque esta pequeña es un caso peculiar. Tiene 4 años, casi llegando a los 5. Está muy establecido que los espirometrías se pueden hacer a partir de los 5 años, pero si el niño coopera, se pueden hacer. Incluso tengo algunos chiquitos que sí lo hemos logrado. Sin embargo, con ella tuve que hacerlo un poquito más, de manera más temprana, porque el apego al tratamiento era muy complicado. El papá no me creía por situaciones, yo creo que adversas a mí que no era diagnóstico de asma y que quería la opinión de otro médico, pero que fuera hombre, no mujer. Había ahí una cuestión cultural importante. Entonces le dije, mire, o sea, tu hijo tiene toda la clínica, ¿no? Cumple con todos los criterios de asma. Le va a solicitar la prueba y dependiendo de lo que resulte en la prueba, pues ya usted me dará su punto de vista. Y pues ya con la prueba y obviamente explicándole, tratando de ser muy enfática, aceptó el diagnóstico y con eso logramos que le compraran el medicamento a la niña, que se apegara al tratamiento y la niña actualmente pues ya está en una fase en la que estamos descendiendo la escala del tratamiento. Entonces eso nos convino, la verdad, tanto a la niña como a mí para que pudiéramos tener un buen seguimiento. ¿De acuerdo? La respuesta al broncodilatador es algo que siempre tenemos que hacer énfasis en nuestros pacientes, porque luego llega a pasar que tenemos una espirometría simple, pero no nos sirve de nada tener solo una fase simple. Siempre, siempre, siempre hay que contar con la fase postbroncodilatador, porque a veces puede pasar que no tenemos una espirometría normal en la fase simple y ahí se nos puede ir un diagnóstico. Sin embargo, ya con la fase post, pues podemos ver ese cambio de porcentaje de respuesta en FEB1, FBC, y eso puede favorecer que tengamos un diagnóstico adecuado, ¿no? Otro de los
estudios que solemos solicitar con frecuencia los neumólogos, pues es la fracción exhalada de óxido nítrico. Sin embargo, este es un estudio en ocasiones difícil de hacer en niños chiquitos, porque tienen que mantener un flujo constante. ¿Y de qué nos habla este óxido nítrico? Es el resultado de la sobreactividad de la vía oxidativa, reflejando una inducción de la actividad de los radicales libres por citocinas inflamatorias. Una vía aérea que está inflamada es una vía aérea que libera óxido nítrico. Entonces, a través de este soplido con estos equipos, hay varios en el mercado, este es uno de los que más se utilizan. Em, a través de ese soplido se detecta estas partículas por billón de óxido nítrico y hay población de porcentajes de corte o rangos de corte para niños y para adultos, y esto nos va a predecir la respuesta que tenga el paciente a la dosis del esteroide inhalado. Entonces, es una prueba que nos puede ayudar bastante para ir regulando la dosis de nuestro esteroide inhalado con nuestros pacientes. Pacientes que tienen fracción exhalada de óxido nítrico elevada, pues son pacientes que van a responder a dosis altas de esteroide inhalado. Y la oscilometría de impulso, este es uno de los también grandes cambios que hubo ahora en China, que lo llegan ya a mencionar, ya la toman como una prueba de diagnóstico en menores de 5 años. Y anteriormente ya en la mía, en la primera versión se había mencionado, sin embargo, nuevamente en esta nueva actualización lo recalcan todavía más, pues es darle este valor importante que tiene la oscilometría, ¿no? La ventaja de este estudio es que no es dependiente del esfuerzo del paciente como la espirometría. Es más sencilla de utilizar. El paciente solo tiene que hacer una maniobra de volumen corriente, ajá, donde pues nosotros vamos a poder distinguir entre la obstrucción de la vía aérea respiratoria central y periférica. Me ha pasado que hay pacientes que llevan una espirometría normal y cuando hacemos la oscilometría, el área de reactancia, es decir, esta capacidad que tiene de inflar, desinflar, les digo, siempre es como un globito, que se infla, desinfla, que se inflama. Esta zona de la vía aérea periférica, lo que está más distal, en ocasiones es lo que sale alterado. Entonces, imagínense, si yo de repente les digo a los papás, a ver, les voy a mandar las dos pruebas. Y la justificación es esta. Si yo le mando solo la espirometría y yo veo una espirometría normal, fácilmente voy a empezar a hacer el descenso del medicamento inhalado. Pero ojo, cuando complementamos con la oscilometría y nos damos cuenta que la resistencia de la vía aérea periférica está incrementada, ahí es como, a ver, espera, vamos a irnos más lento con el destete del medicamento, porque si no, tu niño, ¿qué va a pasar? Va a tener riesgo de recaer en los siguientes meses, ¿no? Fácilmente vamos a cantar victoria y a los 2 meses va a regresar con una crisis de asma. Entonces, no, si lo vamos a retirar, que sea hasta que estemos completamente seguros que no hay inflamación ni obstrucción ni en vía aérea central ni en periférica. Entonces, ambos estudios complementan uno al otro, ¿de acuerdo? Em, en menores de 5 años, anteriormente pues era todo un reto decir si era asmático o no. Ahora, bueno, tenemos uso de estos estudios de función pulmonar y también en caso de que no se puedan realizar, pues las guías mencionan, realiza una prueba terapéutica y evalúa a tu paciente, ¿no? Anteriormente decían de 2 a 3 meses, actualmente es reevalúalo a las 4 semanas. Si tu paciente mejora con el uso del esteroide inhalado, pues es una prueba positiva, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con los niños que de repente llegan y es que no te siento falta de aire, hago ejercicio y me canso? Tienen datos clínicos muy característicos, pero las pruebas completamente negativas. Bueno, ahí entra en juego la prueba de reto con ejercicio, que es una prueba de mecánica respiratoria que nos va a permitir evaluar la respuesta bronquial al ejercicio y está indicada en pacientes con historia sugestiva de asma, en quienes no se ha logrado em, demostrar la obstrucción del flujo aéreo en reposo. En menores de 5 años, en el 2010, si mal no recuerdo, salió este índice predictivo de asma, que es ocupado en niños pequeños, ¿no? En población pediátrica pequeña.
donde el doctor Castro Rodríguez estableció que había criterios mayores y menores. Sin embargo, después vino una actualización donde establecieron el índice predictivo de asma modificado, donde ya integraban la sensibilización a aeroalergenos y la sensibilización a alimentos. Entonces, esta es una prueba que nos ayuda a orientar el diagnóstico, ¿de acuerdo? Más no es diagnóstica. Se considera que es positiva cuando tenemos un criterio mayor o dos criterios menores. Y dentro de los criterios mayores, pues es padres con diagnóstico de asma, dermatitis atópica diagnosticada por un médico y una sensibilización a aeroalergenos. Y en los menores, diagnóstico médico de rinitis alérgica, una eosinofilia mayor de 4% y sensibilización a alimentos. Entonces es una herramienta bastante tangible para que podamos detectar a la población que tiene riesgo de desarrollar más adelante asma. Y esta tabla es la que establecieron nuevamente bueno, la nueva o es de las cosas que a mí más me gustaron de GINA 2025, donde pues establecen que en la población de 5 años o menos vamos a enfocarnos en tres cosas importantes. En la primera, episodios recurrentes de sibilancias agudas con o sin síntomas de asma, ¿de acuerdo? El segundo punto importante es que, bueno, no haya una causa probable para que el paciente, alguna otra causa que haga que el paciente pues tenga estos síntomas. Y la tercera, que haya una respuesta clínica al tratamiento. Entonces es en las tres cosas importantes que se enfoca para que podamos cachar a esta población que tiene riesgo de detonar en asma más adelante. Y durante 2 a 3 meses, que es lo que se lleva a cabo la prueba terapéutica, es cuando nosotros tenemos que estar evaluando constantemente la respuesta de este medicamento inhalado en la población menor de 5 años. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿No? Ok. Vimos ya la parte de la fisiopatología, un poco de epidemiología, la clínica y parte de las rutas diagnósticas que debemos de tener con estos pequeños. Ahora me voy a enfocar en la parte del tratamiento. Otra cosa muy bonita que me encantó cuando leí GINA 2025 era que ya viene un apartado de la población menor de 5 años. Y les digo, esto es muy bueno, yo creo que esto nos va a ayudar bastante para que podamos establecer las rutas diagnósticas y terapéuticas en nuestros pacientes. ¿Qué prioridades debemos de tener en el manejo de los pacientes con asma? Uno, preservar la vida de estos niños. Esto lo vamos a hacer a través de oxigenoterapia para corregir hipoxemia y que se puedan complicar. La parte del uso de broncodilatadores con la reversibilidad de esta obstrucción que pueden llegar a tener. Y también otro objetivo importante, y yo creo que para mí más que la obstrucción, porque la obstrucción es momentánea y va a revertir con medicamento, pero si nosotros no tratamos la inflamación, pues el paciente va a recaer y nunca se va a controlar, ¿no? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con los corticoides y con el tratamiento antiinflamatorio de estos pacientes. Me voy a enfocar en los corticoides inhalados. Actualmente, y no creo que sea actualmente, yo creo que es de toda la vida que hay mucha corticofobia y es algo que también creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos enfrentado al uso de esteroides y que de repente los papás te digan, no es que yo no quiero porque le va a hacer daño a mi hijo, ¿no? Entonces siempre hay que explicarles que los corticoides inhalados pues no son malos, simplemente tienen un mecanismo de acción diferente que va a repercutir poco en sus hijos. La aerosolterapia es el tratamiento que va a utilizar la vía respiratoria para la administración de un fármaco, ya sea líquido o polvo, en forma de aerosol o suspensión. Y este fármaco va a ser liberado mediante gas que va a actuar como un vehículo para que esto pueda llegar al tracto respiratorio. Dentro de las ventajas es que, bueno, tenemos mejor acceso al sistema respiratorio, tienen un inicio de acción más rápido, permite administrar una dosis menor de principio activo, consiguiendo de esta manera menos efectos secundarios. Son necesarias menores dosis que por vía sistémica van a ejercer acción directa sobre el tracto respiratorio, es decir, el órgano diana, que en este caso pues son los pulmoncitos. Una vez que tenemos clarificado que a nuestro paciente le tenemos que ofrecer un tratamiento con un esteroide inhalado, no hay que olvidar que los puntos importantes en GINA y en las guías madre, pues es siempre en cada consulta evaluar, ajustar y revisar el tratamiento. No demos por hecho que el paciente entendió cómo ponerse el medicamento,
porque ha pasado que de repente no nos damos esos 5 minutos de explicarles cómo se lo deben de administrar y no tienen ni la más remota idea. O a veces me ha pasado que llegan niños de 5 años que tal vez traen un dispositivo de polvo seco y el flujo inspiratorio no es el mejor o el adecuado para que puedan favorecer pues el depósito del medicamento. Entonces siempre hay que estar evaluando al paciente, checar comorbilidades, la técnica de inhalación y adherencia, los cuestionarios del control del asma, ajustar el tratamiento y también usar medidas no farmacológicas y revisar, ¿no? Siempre función pulmonar, comorbilidades y la satisfacción del paciente, porque también puede llegar a pasar. Tuve un adolescente que no se controlaba y ya yo estaba muy desesperada porque estaba con buen medicamento y de plano no. Él tenía un dispositivo de dosis medida con aerochamber y cuando le pregunté, le dije, oye, a ver, dime, ¿te estás poniendo el medicamento diario? Me dijo, la verdad, no, Sarita, ¿para qué te voy a mentir? Me da pena que mis compañeros en el colegio me vean poniéndome el dispositivo. Entonces, cuando le propuse, intentamos ahí hacer como entrenamiento en la técnica para que pudiera aceptar un turbohaler y pudiera hacer una adecuada flujo inspiratorio, pues el niño se adaptó mejor, dejó el aerochamber y pues esto hizo que estuviera mejor control. Entonces realmente ahí lo único que nos estaba fallando en el control del asma era que se apegara al dispositivo que se había elegido para él. Y bueno, a partir de ahí pues ya va bastante controlado. Les mencionaba que uno de los grandes cambios de esta GINA 2025 es que establecieron este diagrama para manejo de niños de 5 años y más pequeñitos. En estos pasos 1, 2, 3 y 4, pues está enfocado a darles dosis de esteroide inhalado, ya que los medicamentos combinados, es decir, alguna combinación de algún esteroide con un broncodilatador, pues todavía no están eh, aceptados en población menor de 5 años. Entonces, en el paso 1, que son pacientes que tienen no, síntomas poco frecuentes, puedes dar ciclos cortos del esteroide inhalado, pacientes que tienen eh, una exacerbación severa o moderada en el año previo, pues sí hay que darle dosis diaria, dosis baja de esteroide inhalado, y ya aquellos que empiezas a perder el control, puedes doblar o triplicar la dosis sin mayor problema. Dentro de las opciones o las otras posibilidades de tratamiento aquí marcan el uso diario de antileucotrienos. Sin embargo, hay que irnos con cuidado. Yo siempre digo hay que leer bien las letras chiquitas porque pues es bien conocido que los antileucotrienos también tienen importantes efectos secundarios y más en población pediátrica. Entonces, es una recomendación que pone Gina, sin embargo, ya en la práctica diaria, pues hay que tenerle cierto respeto a estos fármacos. En pacientes de 6 a 11 años vamos a establecer estos pasos, igual paso 1 al 5, donde el 1 tal vez nos vamos a enfocar en pacientes que tengan síntomas menos de 2 veces al mes. En aquellos que ya establezcas en un paso 2 o 3, tal vez son aquellos que tengan más de 2 veces al mes, pero menos de 4 o 5 días a la semana. Y ya paso 3 y 4, aquellos que tienen despertares por las noches, ¿no? Y ahí vas a ir modulando la dosis del esteroide inhalado. Y también puedes ocupar em, medicamentos como receptores de leucotrienos que también pueden ayudar y que tal vez estos tienen una seguridad mejor en esta población que en los más pequeñitos. Y hay que valorar también el añadir el bromuro de tiotropio como parte del manejo en estos pacientes, que ahorita les voy a enseñar un artículo que me gusta mucho, donde se ha demostrado algunos de los buenos efectos que tiene el bromuro de tiotropio en el control de estos pacientes. Y ya en los adultos y adolescentes, pues entra lo que es la terapia MART o la terapia AIR, que es aquellos tipos de terapia que están enfocadas en dar una terapia antiinflamatoria de alivio y vienen en un solo dispositivo, ¿no? Lo más conocido, pues es budesonida formoterol, que cada vez que el paciente tiene un síntoma,
pues puede usar ese mismo tratamiento de mantenimiento como rescate, ¿no? Es lo que mencionan actualmente las guías. Y así pues se van estadificando a los pacientes de acuerdo al control, pues el tipo de tratamiento que les vas a ofrecer. Teniendo en consideración, aquí quiero ser muy enfática en el paso 5, cuando ya tenemos pacientes con asma de difícil control o asma grave, aquí van a entrar en juego estos famosos biológicos, ¿no? Que suelen ser muy prometedores. Desde el 2019 hubo cambios importantes en las guías, ya que se demostró a través de un estudio llamado Sabina, que el uso de 3 o más inhaladores de SABA al año estaba asociado a un mayor riesgo de exacerbación de asma y menor probabilidad de asma controlado. Entonces, sí, ya está bien demostrado y fundamentado que el uso excesivo de broncodilatadores de acción corta incrementa el riesgo de exacerbaciones graves. Por eso, si se dan cuenta en las diapositivas previas del tratamiento, ya no se considera como parte del manejo día a día de estos pacientes asmáticos, pues el uso de los agonistas beta 2 de acción corta, ¿de acuerdo? La terapia va a ir enfocada a 2 cosas importantes: el mantenimiento, que va a ser administrada de forma continua por periodos prolongados, dependiendo de cómo vaya el control de nuestro paciente, de acuerdo a las pruebas de función respiratoria, y los medicamentos de alivio que se utilizan para tratar a demanda de forma rápida, pues los síntomas sugerentes de broncoconstricción. Y en el mercado, pues hay una gama importante de inhalados, de medicamentos inhalados, y ya dependerá de nosotros decidir pues qué tipo de medicamento es el que vamos a indicar a nuestro paciente. Les mencionaba que dentro de las guías también ya empezaron a añadir el uso del tiotropio, ¿de acuerdo? Porque se ha demostrado que las acciones de la acetilcolina tiene un importante impacto en la remodelación del músculo liso inducida por alergenos, y se cree que los anticolinérgicos ayudan a prevenir la remodelación del músculo liso bronquial en asma. Por eso es también como uno de los cambios que ha habido en los últimos años. Y este es el artículo que les mencionaba, donde eh, se estableció desde GINA 2019 que se agregara el tiotropio como terapia de control en asma grave en población pediátrica. Y esto se hizo con una serie de casos donde eh, pues se dieron cuenta que sí tenía una eficacia importante para estos niños. La dosis, 5 microgramos una vez al día, y pues aquí en México todavía no está aceptado que sea el uso en menores de 6 años, pero pues sí se ha demostrado este efecto importante en la remodelación del músculo liso. ¿Y qué pasa con los glucocorticoides vía oral? Porque también es otra pauta importante en el tratamiento de pues el paciente con asma y el manejo de las exacerbaciones del asma. Tenemos, como todo en la vida, los pros y los contras, ¿no? Dentro de los pros es que va a haber una mejoría en síntomas, va a mejorar la función pulmonar y la calidad de vida, pero pues sí, definitivamente tienen efectos en crecimiento. Es raro, pero puede llegar a haber casos de supresión renal o inmunosupresión. Em, Hay que hacer la elección de acuerdo a qué medicamento tenga el menor impacto sobre el metabolismo del calcio y sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿ok? Hay un apartadito chiquito de GINA 2025 donde te dicen, bueno, si tú dejaste esteroide vía oral a tu paciente menos de 15 días, no es necesario hacer dosis reducción, ¿no? A veces sí entramos como en conflicto de, híjole, le voy a dejar los 7 días, ¿le haré o no le haré dosis reducción? Está bien establecido que son menos de 2 semanas, bastante seguro para prevenir pues algún efecto importante colateral en los pacientes pediátricos. Dentro de los glucocorticoides vía oral tenemos la prednisolona, prednisona y el deflazacort. En casos graves, se justifica esta administración de 3 a 7 días, teniendo como una dosis máxima de 40 miligramos kilogramo día, ya sea de prednisolona o prednisona, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a la guía británica, la prednisolona es el esteroide más utilizado en pacientes con asma, sin que exista evidencia de que otros proporcionen una ventaja. Este tiene una propiedad antiinflamatoria e inmunosupresora, es de administración oral,
es efectivo y con una absorción adecuada, y no solamente es de utilidad en patologías como el asma, ¿no? O sea, hay múltiples patologías en las que lo podemos ocupar, y es un adyuvante, más no un reemplazo de la terapia convencional, que pues va enfocada al manejo de los medicamentos inhalados, porque son los que van a actuar directamente sobre el órgano diana, que en este caso pues es el pulmón. Ya en casos de exacerbaciones moderadas a graves, pues usamos los glucocorticoides con efecto sistémico, como la hidrocortisona, metilprednisolona, betametasona y dexametasona. En las guías actuales nos dicen que, bueno, el uso de metilprednisolona y dexametasona está bien justificado en población pediátrica. Entonces, hasta aquí llevamos dos factores importantes en el tratamiento. Uno, el uso de inhaloterapia de los medicamentos inhalados, esteroides con broncodilatadores, los esteroides vía oral, y la parte de los objetivos de la terapia biológica, que es algo muy bonito. Sin embargo, pues no toda la población tiene acceso tampoco a estas terapias biológicas por lo caro que son. Incluso pacientes que tienen seguro de gastos médicos mayores, a veces no es tan fácil que nos autoricen el uso de la terapia biológica. ¿Qué objetivos o qué ventajas tiene? Bueno, tiene en primer lugar la parte clínica, que va a disminuir las exacerbaciones, va a incrementar la calidad de vida en estos pacientes, nos va a favorecer la reducción de corticosteroides inhalados y nos va a ayudar en la mejora de comorbilidades. En segundo lugar, ¿qué efectos biológicos, qué objetivos va a tener esta terapia? Pues va a ir enfocada a la inflamación bronquial, a la hiperreactividad bronquial que ocurre a nivel tisular, y va a haber una prevención de la remodelación bronquial. Y tres, pues va a haber un efecto importante, se ha mostrado una mejoría en el FEP1, en el volumen expiratorio forzado del primer y segundo en pacientes que reciben terapia biológica. Es importante mencionarles que cada vez, yo siempre les digo a los residentes que cuando tenemos una crisis de asma es como cuando nos da una crisis convulsiva, ¿no? Se pierden neuronas y ya a veces es difícil que se restablezcan estas neuronas. Lo mismo pasa con la función pulmonar. Cada vez que un paciente tiene una crisis de asma, pues se pierde parte de la función pulmonar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que debemos de prevenir en nuestros pacientes. Y aquí en esta línea del tiempo, si así lo queremos ver, pues les puse algunos de las terapias biológicas disponibles. Las que tienen la palomita son las disponibles en México. En el 2005 salió omalizumab, llegó a México en el 2006, que es un anti-IgE y es útil en asma grave alérgica persistente. Otra de las terapias biológicas está el mepolizumab, que es un anti-interleucina 5, enfocado en asma eosinofílica grave o refractaria. Y actualmente les decía al inicio de la charla que tezepelumab era uno de los prometedores. Sin embargo, no está avalado para población pediátrica, está solo autorizado para niños mayores de 12 años. En menores de 12 años está ahorita todavía en fase 2. Se está corriendo la fase 2 del medicamento, entonces pues todavía no es útil en esta población. No sé si hasta aquí tenga alguien alguna duda, algún comentario, ¿no? Y por último, me pidieron platicarles un poquito acerca de la crisis asmática, porque bueno, ya tenemos al paciente controlado y es lo bonito tenerlo en el consultorio y que va, revisamos la técnica de inhalación, la dosis, el apego al tratamiento, pero ¿qué pasa con los que llegan a urgencias? Y a raíz de la pandemia creo que llegan peor. Estamos viviendo un efecto pospandemia impresionante donde los niños llegan muy complicados y que no están respondiendo a las primeras líneas de tratamiento, ¿no? Tal vez porque el factor de virulencia es más, o sea, son los virus más agresivos en la población pediátrica, no lo sé, pero de que los pacientes están llegando más complicados cada vez, eso sí se ha demostrado en estos últimos años post pandemia. Entonces, bueno, la crisis de asma es considerada la urgencia médica más frecuente en pediatría. Se estima que eso es responsable de más del 80% de los costos directos asociados al asma, y es pues este episodio caracterizado por empeoramiento del estado basal del paciente, ¿no? Donde vamos a tener pues inflamación, va a haber una a nivel tisular hiperreactividad, y pues va a generar una obstrucción que, bueno, pues puede ser reversible.
se va a traducir en dificultad respiratoria, tos, sibilancias y dolor torácico. Y esto pues está asociado a una disminución en la función pulmonar. Yo siempre les digo a los residentes cuando estamos en las guardias de urgencias que no minimicemos a los adolescentes con dolor torácico, porque estos niños te pueden decir muchas cosas, que si bien la mayoría pues es el típico niño asmático que está descontrolado y va por dolor torácico, pero a veces pueden ser otras cosas, ¿no? Entonces, nunca minimicemos a los adolescentes. Dentro de los factores de riesgo que se han establecido para crisis asmáticas graves, pues es el antecedente de una crisis grave con un rápido empeoramiento que ameritó un ingreso a terapia intensiva pediátrica, 2 o más hospitalizaciones o 3 o más visitas a urgencias en el año previo, el uso reciente concomitante de corticoides sistémicos, que el paciente no tenga corticoides inhalados en ese momento o que no tenga un adecuado seguimiento o incumplimiento al tratamiento, ¿no? Estos pueden ser algunos de los factores de riesgo que se han demostrado para poder desarrollar o que incrementan el riesgo de una crisis asmática grave. Y pues dentro de los factores desencadenantes no hay que olvidar también los pólenes, ácaros, epitelios de mascotas o bien los contaminantes atmosféricos. Existen diversas escalas de clasificación para graduar las crisis de asma, sin embargo, las más usadas, pues tenemos la escala de Pram y la de Pulmonary Score, ¿no? Donde, bueno, vamos a valorar lo que es la restricción suprasternal, uso de músculos accesorios, ventilación, sibilancias y cómo está saturando el paciente. Aquí también hay un punto importante que recalcaron actualmente en las guías, que es, bueno, ajustar las saturaciones meta o el nivel de oxigenación de acuerdo a la altitud, ¿no? Porque no es lo mismo tal vez un paciente que está a nivel del mar que un paciente que está aquí en la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Hemos intentado, y esto es una herramienta muy útil en el consultorio, que es el pico flujo expiratorio, donde podemos evaluar, es una maniobra que realiza el paciente en el consultorio que nos permite evaluar cuán rápido puede expulsar el aire de sus pulmones tras realizar una inspiración completa. Y entonces con este aparatito que se llama flujómetro, que hay de diversas marcas, vamos graduando cuál es la mejor maniobra que hace el paciente, cuántos litros expulsa, y sobre eso vamos a evaluarlo previo a estadificar en dónde se encuentra, si en una crisis leve, moderada o grave, de acuerdo a este pico flujo, a este porcentaje que nos arroje el tratamiento. Este algoritmo está tomado de la guía MIA 2.0, que es la que les decía del 2025, y viene muy bonito explicado porque nos dicen, si tu paciente tiene una crisis leve, pues empieza con tal vez tu broncodilatador de acción corta, tu esteroide inhalado y pues considera si es necesario administrar o no esteroide vía oral. Pero si ya ves que tu paciente cumple con criterios de una crisis moderada o crisis grave, pues vete anticipando a lo que pueda complicarse, ¿no? Y es la administración de oxigenoterapia, que lo podemos hacer a través de diversos dispositivos como puntas nasales de alto flujo, mascarilla con reservorio o incluso la intubación orotraqueal. Y ya en las crisis moderadas o graves, hay que evaluar el administrar esteroide vía sistémica, ¿de acuerdo? Y el sulfato de magnesio se ha establecido que, bueno, es parte de la segunda línea de tratamiento. Hay que hacerlo a una infusión lenta con una dosis máxima de 2 gramos, ¿de acuerdo? Independientemente del peso del paciente. Entonces, esto es algo que también han hecho mucho hincapié las guías en población pediátrica, ¿de acuerdo? Y es importante también saber en qué momento hay que referirlos al especialista, porque a veces, aunque tú seas neumólogo y dices, bueno, pues mi fuerte es el pulmón y el asma, a veces no es tan fácil controlarlos y tenemos que echar mano de los alergólogos y trabajar en conjunto para poder favorecer que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a referir al especialista? Cuando haya dificultad para el diagnóstico de asma, cuando no exista una adecuada respuesta al tratamiento,
cuando haya sospecha de efectos secundarios como el retraso al crecimiento, ¿no? Y aquí en la guía de MIA, pues nos establecen que si ya hicimos como todo el ABC del diagnóstico del asma, debemos determinar si puede tratarse de un asma de tipo alérgica y hacer los estudios confirmatorios para poder fenotipificar a estos pacientes con asma, ¿no? Y poderlos referir de manera temprana con el alergólogo. Em, y es importante también saber qué tipos de medicamentos tenemos disponibles en México, porque pues no en todos no contamos, vaya, con todos los dispositivos. Entonces, dentro de los medicamentos inhalados tenemos los de dosis medida, ujú, que es como el cartuchito presurizado, como el típico Ventolin o como el Baner. Tenemos los de polvo seco, como puede ser este Acuheiler, que es de Discus, Turboheiler, que estos, bueno, vienen en polvo seco, ¿no? Y entonces puede ser de monodosis o multidosis, dependiendo. Entonces, bueno, sí hay que familiarizarnos con los medicamentos inhalados existentes en el mercado y también con los precios, porque pues a veces no puedes mandarle a todos el mismo, tienes que pues evaluar qué paciente va a poder o no comprar el fármaco. A manera de conclusiones, la sospecha diagnóstica de asma se realiza con la clínica. Es importante contar con estudios de función pulmonar para realizar una evaluación completa. Y en pacientes pediátricos, pues ya en la actualidad existen alternativas de diagnóstico y siempre debemos considerar diagnósticos diferenciales. Puntos importantes a considerar, los corticosteroides tienen un impacto leve en la tasa del crecimiento. Una cosa que siempre les explico a los padres es que prefieres que tu niño no tenga calidad de vida, pero que crezca 1 centímetro menos de su talla blanco familiar o que toda la vida esté encerrado en su casa y que no pueda jugar. Porque sí suele pasar. Tengo un niñito que la otra vez fue a consulta y me dice, oye, ya puedo correr gracias al osito. El Aerochamber trae ahí un osito, ¿no? Y entonces me decía que ya gracias al osito podía él correr, ¿no? Y son cosas como muy simples que a veces vemos, pero que eso nos hace en el día a día, ¿de acuerdo? Em, los corticosteroides inhalados no disminuyen la densidad mineral ósea. El riesgo obviamente se va a incrementar con el uso concomitante de esteroides vía oral y hay que valorar el riesgo-beneficio del descontrol de la enfermedad. Esta imagen siempre la suelo poner en algunas pláticas que me invitan a dar porque creo que dice mucho, ¿no? Nosotros vemos la parte tangible, las exacerbaciones, los síntomas, pero la parte invisible es en la que nosotros nos debemos de enfocar y debemos de enfocar la atención, ¿no? Que es esta hiperreactividad, inflamación y prevenir el remodelamiento de la vía aérea en estos pacientes con asma. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.